Hola. Les cuento esto porque aún no puedo creer cómo mi vida cambió en tan poco tiempo, pasando de ser una simple ama de llaves en una casa de lujo a estar escribiendo esto desde mi propia casa, en un coche nuevo que jamás hubiera imaginado tener. Pero no quiero adelantarme demasiado, porque esta historia tiene de todo, mentiras, traición, y un final que ni yo me esperaba. Todo empezó hace unos meses, cuando comencé a trabajar para don Fernando y doña Patricia en su enorme villa en Marbella. Fernando, un hombre de negocios amable pero siempre ocupado, me parecía buena gente desde el principio. Patricia, por otro lado, bueno, digamos que su sonrisa solo aparecía cuando había alguien importante delante, porque conmigo era todo órdenes y desprecios. Pero bueno, trabajo es trabajo, ¿no? Desde el principio noté algo raro en su relación. Fernando estaba completamente enamorado de ella, se le veía en los detalles, flores cada semana, cenas románticas que él organizaba aunque ella apenas las disfrutara. Pero Patricia siempre tenía una excusa para no pasar tiempo con él. Que si tenía un spa, que si una reunión de amigas, que si una clase de yoga nueva que le tomaba toda la tarde. Lo que fuera, pero nunca estaba realmente presente con él. Lo más raro era que siempre volvía tarde y, no sé, algo en su mirada no cuadraba. Pero, claro, ¿quién soy yo para meterme en cosas de ricos? Mi trabajo era limpiar, no meterme en sus vidas. Todo empezó de forma bastante casual, como suelen pasar estas cosas. Era un martes por la tarde, y Patricia había salido con una de sus famosas excusas, esta vez diciendo que iba a una clase de pilates que terminaba tarde. A mí me tocaba ordenar su vestidor porque, sinceramente, Patricia tenía un don especial para dejar todo patas arriba. Mientras recogía, noté que una de sus bolsas de marca estaba abierta y, bueno, no suelo meterme en cosas ajenas, pero cuando vi que sobresalía un pequeño recibo arrugado, no pude evitar echarle un vistazo. Era un recibo de un hotel boutique, y no uno cualquiera. Era de esos hoteles que no están hechos para reuniones de trabajo, ni para pasar un rato en el spa. Ese tipo de hotel que alquilas por unas horas. No decía mucho más, solo la fecha y la hora, pero esas horas no coincidían con ninguna clase de pilates. Ahí fue cuando mi cabeza empezó a hacer conexiones. ¿Y si Patricia estaba engañando a don Fernando? Intenté ignorarlo, ¿vale? Pensé que no era asunto mío y que, además, no tenía pruebas suficientes. Pero algo en mi interior no me dejó tranquila. Empecé a fijarme más en los pequeños detalles. Por ejemplo, cada vez que Patricia salía al gimnasio, se perfumaba demasiado. También hablaba por teléfono en voz baja y colgaba de inmediato cuando alguien se le acercaba, incluso yo. Y luego estaba su forma de tratar a Fernando, como si le molestara que él existiera. La gota que colmó el vaso llegó una noche en la que me pidieron quedarme hasta tarde porque Patricia iba a salir y Fernando tenía que trabajar hasta tarde en su despacho. A eso de las 10, vi a Patricia salir vestida demasiado elegante como para una cena de amigas. Justo cuando cerró la puerta, noté que se había dejado el móvil sobre la mesa de la cocina. Y aquí, admito que no pude resistir la tentación. No soy orgullosa de esto, pero abrí el teléfono. Lo primero que vi fue un mensaje de alguien guardado como P decía. Te espero en la suite 203. No tardes. Tengo tantas ganas de verte. Se me cayó el alma al suelo. No solo confirmaba mis sospechas, sino que parecía que Patricia llevaba tiempo engañando a Fernando. Lo peor era que no solo estaba jugando con su confianza, sino que Fernando realmente no tenía ni idea de nada. La expresión de amor en sus ojos cuando hablaba de ella me daba pena. Pero todavía no sabía hasta dónde iba a llegar esta historia. Y créanme, lo que venía después lo superó todo. La curiosidad me mataba, pero también sentía miedo. Si alguien me descubría husmeando en el teléfono de Patricia, ¿quién sabe lo que podría pasar? Así que tomé una foto del mensaje con mi propio móvil y dejé todo como estaba. Cuando ella regresó tarde esa noche, riéndose por algo que seguramente no tenía nada que ver con Pilates, no podía ni mirarla a la cara. Al día siguiente, mientras limpiaba el despacho de Fernando, me debatía entre decirle algo o no. No es fácil, ¿saben? Por un lado, él era mi jefe, un hombre amable que me trataba con respeto. Pero, por otro, ¿quién era yo para meterme en su matrimonio?
Mi instinto me decía que debía dejarlo pasar, hasta que algo más ocurrió, algo que lo cambió todo. Estaba limpiando las habitaciones cuando encontré, en el cesto de basura del cuarto de Patricia, un pequeño papel roto en pedazos. Normalmente no reviso la basura, pero ese día, por pura curiosidad, recogí los pedazos y los uní como si fuera un rompecabezas. Era una nota escrita a mano que decía: lo hacemos cuando estemos en Ibiza. No puedes sospechar nada. Lo quiero todo limpio, sin errores. Tú encárgate de los detalles. Mi corazón se detuvo. ¿Ibiza? ¿Qué querían hacer en Ibiza? ¿Qué significaba lo quiero todo limpio? Esto ya no parecía solo una aventura, había algo mucho más oscuro en marcha. No podía apartar la idea de que Patricia estuviera planeando algo realmente malo. Esa misma tarde, encontré una oportunidad perfecta para confirmar mis sospechas. Patricia dejó su teléfono sobre la mesa del jardín mientras hablaba por teléfono desde el otro lado de la casa. Me acerqué rápido, abrí la pantalla, y ahí estaba el nombre de P otra vez. Esta vez, el mensaje decía: no olvides traer la pastilla. No quiero testigos ni problemas. Sentí que me temblaban las piernas. Esto ya no era solo un engaño. Estaba claro que Patricia y su amante planeaban algo muy grave, y todo apuntaba a que Fernando era su objetivo. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, todas aterradoras. ¿Qué era esa pastilla? ¿Qué querían decir con lo quiero todo limpio? ¿Y cómo podía Patricia ser tan cruel con alguien como Fernando, que claramente la adoraba? Decidí que no podía quedarme callada, pero antes de hablar con Fernando, necesitaba más pruebas. Así que hice algo que jamás pensé que haría: enfrenté a Patricia directamente. Al día siguiente, mientras ella estaba arreglándose en su cuarto para salir, como siempre, con una excusa vaga de ir al gimnasio, respiré profundo y entré. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Doña Patricia, necesito hablar con usted. Ella me miró con fastidio, como si le molestara que yo existiera. ¿Qué quieres ahora, Rosa? Respondió mientras aplicaba su maquillaje frente al espejo. No iba a andarme con rodeos. Sé lo que está haciendo. Sé que tiene un amante. Y también sé que está planeando algo en Ibiza con esa persona. Algo muy grave. La reacción de Patricia me dejó helada. Primero, se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pero luego se giró hacia mí con una sonrisa fría, una de esas que te hacen sentir que estás frente a un depredador. ¿Y qué piensas hacer con esa información, Rosa? Dijo, cruzándose de brazos. ¿Contárselo a Fernando? ¿Crees que te va a creer a ti, una simple criada, por encima de su esposa? Sentí como la sangre me hervía, pero no podía mostrar debilidad. Tengo pruebas, dije, levantando mi teléfono para mostrarle las fotos de los mensajes y la nota que había encontrado. Su sonrisa desapareció de golpe, y por un momento, vi algo en sus ojos: miedo. Pero Patricia era una mujer astuta, y rápidamente cambió de estrategia. Se acercó a mí con un aire suplicante que me dejó completamente desconcertada. Rosa, escucha, no entiendes la situación. Esto no es lo que parece. Todo esto es complicado. Fernando y yo tenemos problemas, pero eso no significa que lo quiera lastimar. Es solo un malentendido. ¿Un malentendido? Repliqué, sintiendo como mi voz subía de tono. Entonces, ¿por qué hay mensajes sobre una pastilla y sobre no dejar testigos? Eso no suena a un simple problema de pareja. Patricia trató de mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente. Está bien, sí, tengo un amante, admitió, como si eso fuera un detalle menor. Pero lo de Ibiza no tiene nada que ver contigo ni con Fernando. Son cosas personales. Rosa, por favor, no lo arruines todo. Si te quedas callada, te recompensaré. Te puedo dar dinero, ¿qué te parece? ¿Cuánto necesitas? Ese fue el momento en que supe que no tenía alma. Ahí estaba, tratando de sobornarme, como si mi dignidad estuviera a la venta. No quiero su dinero, Patricia. Quiero justicia.
Y no voy a permitir que lastime a don Fernando. Patricia me miró con odio puro, pero antes de que pudiera decir algo más, salí del cuarto. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Ya no había vuelta atrás. Tenía que contarle todo a Fernando antes de que fuera demasiado tarde. No puedo explicar lo nerviosa que estaba cuando decidí hablar con don Fernando. Él era un hombre tranquilo, siempre con su actitud amable y un aire de confianza que parecía inquebrantable. Pero, ¿cómo iba a reaccionar cuando le contara que su esposa, la mujer a la que adoraba, estaba traicionándolo de la peor manera? Y peor aún, que probablemente estaba planeando algo mucho más siniestro. Esperé a que terminara de cenar. Patricia había salido de nuevo, otra reunión de amigas inventada, por supuesto, y Fernando estaba en su despacho revisando papeles como siempre. Toqué la puerta suavemente y, cuando me dio permiso para entrar, noté su expresión cansada, pero amigable. «Rosa, ¿todo bien?», preguntó, dejando a un lado sus documentos. Respiré profundo. Este era el momento. «Don Fernando, necesito hablar con usted sobre algo muy serio», dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Él frunció el ceño, claramente preocupado. «¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo malo?». «Es sobre doña Patricia», empecé, y de inmediato vi cómo su expresión cambió. Sus ojos mostraron una mezcla de alerta y preocupación, como si en el fondo supiera que lo que estaba a punto de escuchar no iba a gustarle. «¿Patricia?», repitió lentamente, inclinándose hacia adelante. «¿Qué pasa con ella?». Entonces, lo solté todo. Le hablé de los mensajes en su teléfono, de la nota rota que encontré en la basura, de las excusas falsas y del recibo del hotel. Cada palabra que decía parecía golpearlo como un martillazo. Al principio, su rostro reflejaba incredulidad, como si quisiera negarlo todo. Pero cuando le mostré las fotos de los mensajes y la nota que había guardado en mi teléfono, su expresión cambió por completo. Fernando tomó mi móvil con manos temblorosas, leyendo los mensajes en silencio. Podía ver cómo su mandíbula se tensaba y cómo los músculos de su rostro se contraían mientras procesaba cada palabra. Después de un largo silencio, finalmente habló. «¿Y dices que Patricia está saliendo ahora mismo?», preguntó, con una voz tan fría que me puso la piel de gallina. Asentí. «Sí, señor. No sé con quién, pero estoy segura de que no es algo inocente». Y lo de Ibiza, me detuve, porque no quería sonar dramática, pero continué. «Creo que está planeando algo peligroso. Algo contra usted». Fernando se quedó mirando al vacío por un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Luego, de repente, se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, con una mezcla de rabia y confusión. «No puede ser», murmuró para sí mismo. «No, Patricia. ¿Por qué haría algo así?». Su voz sonaba rota, y me di cuenta de que, a pesar de toda la evidencia, una parte de él todavía quería creer que todo era un malentendido. Entonces, algo en él cambió. Se detuvo en seco, me miró fijamente, y dijo: «Rosa, gracias por decírmelo. Esto lo voy a manejar yo. Pero necesito que sigas siendo discreta. No digas nada a nadie». «Por supuesto, don Fernando», respondí, asintiendo. Lo vi tomar su teléfono y marcar un número rápidamente. No sé a quién llamó, pero su voz era firme y cortante. «Necesito saber con quién está Patricia ahora mismo. Localiza su coche y avísame en cuanto lo sepas». Esa fue la primera vez que vi a Fernando como un hombre completamente diferente. No era el esposo amoroso y algo ingenuo que conocí. Ahora era alguien decidido, alguien que no iba a permitir que lo engañaran ni lo traicionaran. Lo que sucedió después fue una sucesión de eventos que jamás podría haber imaginado. Fernando estaba decidido a descubrir toda la verdad, y no iba a detenerse hasta hacerlo. Después de esa noche, todo cambió. Don Fernando se convirtió en un hombre en misión. Aunque trataba de mantener su rostro sereno, se notaba que por dentro hervía de rabia y confusión. Al día siguiente, temprano en la mañana, me pidió que lo acompañara al despacho. Cerró la puerta detrás de nosotros y me habló en un tono bajo y firme. «Rosa, necesito tu ayuda para confirmar lo que sospechamos.
No quiero tomar decisiones apresuradas, pero tampoco voy a quedarme con los brazos cruzados. Lo miré, asintiendo sin dudar. Después de todo, ya estaba metida hasta el cuello en esta situación. Dígame, don Fernando. ¿Qué necesita que haga? Él me explicó que había contratado a un investigador privado para seguir a Patricia y reunir pruebas más concretas de lo que estaba haciendo. No era solo para confirmar el engaño, sino también para entender qué era lo que realmente planeaban hacer en Ibiza. No podemos confiarnos, dijo, su voz grave. Si están planeando algo peligroso, lo sabremos antes de que puedan actuar. Esa misma tarde, el investigador privado empezó a trabajar. Yo lo veía llegar de vez en cuando a la villa para informarle a Fernando sobre sus avances. Patricia, por supuesto, no sospechaba nada. Seguía con sus salidas, sus risas falsas y sus excusas baratas, mientras Fernando fingía no saber nada, observándola con una mirada cada vez más fría. Finalmente, después de unos días, el investigador apareció con un sobre lleno de fotos, grabaciones y más pruebas. Fernando me pidió que lo acompañara cuando revisó todo en su despacho. Lo que vimos confirmó nuestras peores sospechas. Las fotos mostraban a Patricia entrando y saliendo de un hotel con un hombre al que nunca habíamos visto. Era más joven que Fernando, de unos 30 años, con un aire arrogante que me caía mal solo de verlo. Las grabaciones de audio eran incluso más impactantes. En una de ellas, Patricia decía claramente: todo tiene que salir perfecto. Fernando no puede sospechar nada. Ibiza será el lugar ideal. Pero la peor fue otra grabación donde el amante, a quien llamaban Javier, hablaba con ella sobre cómo deshacerse de Fernando para quedarse con todo su dinero. Y sí, mencionaban una pastilla, algo que iban a poner en su bebida durante el viaje. Fernando se quedó mirando las pruebas en silencio por un largo rato. Yo no sabía qué decir, así que solo esperé. Finalmente, levantó la mirada hacia mí, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y furia. No puedo creer que ella haya caído tan bajo, murmuró, su voz temblando. Lo siento mucho, don Fernando, le dije con sinceridad. Pero aún podemos detener esto. Usted tiene pruebas. No tienen por qué salirse con la suya. Él asintió lentamente, y entonces supe que tenía un plan en mente. Vamos a dejarlos jugar su carta. Pero será en mis términos, no en los de ellos. Lo que pasó después parecía sacado de una película de intriga. Don Fernando había decidido que, si Patricia y su amante querían jugar sucio, él iba a jugar mejor. Mientras seguía aparentando que no sabía nada, Fernando se dedicó a planificar cuidadosamente su próximo movimiento. Lo que más me impresionó fue su calma. No había ni un grito, ni una escena. Solo una determinación helada que daba escalofríos. Primero, Fernando hizo que el investigador privado se asegurara de obtener toda la información posible sobre Javier. Descubrieron que no solo era el amante de Patricia, sino también alguien con un historial lleno de estafas y fraudes. Era un cazafortunas que claramente veía en Patricia y su matrimonio con Fernando una oportunidad perfecta para hacerse rico. Cuando tuvo todos los detalles, Fernando me llamó al despacho nuevamente. Rosa, este es el plan, dijo, con una expresión tan seria que sentí un escalofrío. Vamos a seguirles la corriente. Iremos a Ibiza, como ellos quieren, pero esta vez, yo estaré preparado. ¿Quiere decir que va a viajar con doña Patricia? Pregunté, sorprendida. Exacto. Patricia necesita creer que todo sigue como siempre. No quiero que sospeche nada. Por eso, Rosa, también necesito que vengas conmigo. Confío en ti, y sé que puedo contar contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Yo, ir a Ibiza con ellos? Nunca había salido de Marbella, y mucho menos viajado a un lugar tan lujoso. Pero entendí que Fernando estaba decidido a llevar esto hasta el final, y yo no podía dejarlo solo en esto. Claro, don Fernando. Haré lo que sea necesario. Unos días después, Patricia le sugirió a Fernando que viajaran a Ibiza para reconectar como pareja. Obviamente, todo era parte de su plan para deshacerse de él. Lo que ella no sabía era que Fernando ya había preparado todo. Reservó una villa exclusiva en la isla,
supuestamente para una escapada romántica, pero en realidad la llenó de cámaras y micrófonos ocultos. También se aseguró de tener a un equipo de seguridad privada en alerta por si las cosas se salían de control. Cuando llegó el día del viaje, Patricia estaba más sonriente que nunca. Incluso se mostró cariñosa con Fernando, algo que no hacía desde hacía meses. Estaba claro que creía tenerlo todo bajo control. Pero mientras ella actuaba, yo veía como Fernando la observaba con una mezcla de frialdad y tristeza, como si estuviera despidiéndose de la idea que alguna vez tuvo de ella. La villa en Ibiza era impresionante, con vistas al mar y una piscina infinita que parecía tocar el horizonte. Patricia estaba encantada, pero yo sabía que todo era parte de su fachada. Lo que no esperaba era que Fernando le propusiera una cena especial esa misma noche. Quiero celebrar que estamos aquí juntos, Patricia. Necesitamos reconectar, como dijiste, le dijo con una sonrisa que incluso a mí me pareció genuina. Ella aceptó, obviamente. Pero lo que no sabía era que Fernando había cambiado las reglas del juego. Esa noche todo estaba preparado. Patricia parecía relajada, pensando que su plan estaba marchando sin problemas. Se puso un vestido rojo ajustado que la hacía parecer más deslumbrante que nunca, probablemente para impresionar a Fernando y distraerlo de cualquier sospecha. Mientras tanto, yo ayudé a preparar la mesa para la cena, sabiendo que esta sería la noche en que todo comenzaría a desmoronarse. Fernando había ordenado un menú espectacular, con vino caro y una atmósfera perfectamente romántica. Pero detrás de esa apariencia de normalidad, cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Las cámaras estaban encendidas, los micrófonos listos, y yo esperaba en la cocina, donde podía escuchar todo a través de un pequeño dispositivo que Fernando me había dado. Cuando Patricia bajó las escaleras, Fernando la miró como si fuera un hombre enamorado. Esa mirada me dolió porque sabía que, aunque él estaba actuando, una parte de él todavía sentía algo por ella. «Estás hermosa, Patricia», dijo con una sonrisa que parecía sincera. «Gracias, mi amor», respondió ella, acercándose para besarlo en la mejilla. Se sentaron a la mesa, y la cena comenzó con risas y conversación ligera. Patricia jugaba su papel a la perfección, hablando de lo bien que le hacía este viaje y de lo mucho que quería que las cosas mejoraran entre ellos. Fernando, mientras tanto, asentía, brindaba y le seguía la corriente. Pero yo sabía que estaba esperando el momento justo para actuar. Finalmente, llegó el momento crucial. Fernando tomó la botella de vino y llenó ambas copas, pero antes de que Patricia pudiera beber, él levantó la suya para un brindis. Por nosotros, Patricia. Por un nuevo comienzo. Ella sonrió y chocó su copa con la de él. Pero antes de beber, Fernando la miró fijamente y dijo algo que me dejó helada. Aunque me pregunto, ¿cómo va a ser este nuevo comienzo si estás ocultando algo? La sonrisa de Patricia vaciló por un segundo, pero rápidamente la recuperó. ¿Ocultando algo? ¿De qué hablas, Fernando? Él dejó su copa en la mesa y se inclinó hacia ella, con una mirada penetrante que hizo que incluso yo sintiera escalofríos desde la cocina. Estoy hablando de Javier. No me vas a contar nada sobre él. El color desapareció del rostro de Patricia en un instante. Intentó reír nerviosamente, pero su voz sonó temblorosa. Javier. No sé de qué estás hablando, cariño. Fernando sonrió, pero esta vez no había nada de calidez en su expresión. Ah, ¿no sabes quién es Javier? Porque tengo fotos de ustedes dos entrando juntos a un hotel. También tengo grabaciones de tus conversaciones. ¿Te suena lo de Ibiza será el lugar ideal? Patricia se quedó paralizada, y por un momento pensé que iba a negarlo todo. Pero entonces cambió de táctica. Se levantó de la mesa, fingiendo indignación. ¿Me estás espiando, Fernando? Esto es ridículo. No tienes derecho a invadir mi privacidad. Fernando se levantó también, su voz firme y llena de rabia contenida. ¿No tengo derecho? Soy tu esposo, Patricia. Te he dado todo, amor, confianza, estabilidad, y así es como me lo pagas. ¿Planeando matarme para quedarte con mi dinero? Patricia abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, parecía realmente acorralada.
Y justo cuando pensé que todo había terminado, la puerta principal se abrió de golpe. Era Javier. El sonido de la puerta abriéndose de golpe hizo que todos giráramos la cabeza. Yo, desde la cocina, me asomé con cautela y vi a Javier entrar con paso decidido, vestido con una camisa desabotonada y un aire de superioridad que solo empeoraba mi impresión de él. Su presencia llenó el ambiente de tensión. Fernando se quedó inmóvil, mirándolo fijamente, mientras Patricia dio un paso atrás, como si no supiera qué hacer. ¿Qué demonios está pasando aquí?, dijo Javier, con una mezcla de irritación y nerviosismo, mirando a Patricia primero y luego a Fernando. Eso me gustaría saber a mí, Javier, respondió Fernando, con una calma tan fría que resultaba escalofriante. Supongo que viniste a revisar si el plan iba bien, ¿no? Javier frunció el ceño y lanzó una mirada rápida a Patricia, como esperando alguna señal de que debía hacer o decir. ¿Plan? No sé de qué estás hablando, amigo. Fernando soltó una risa breve, cargada de sarcasmo. Ah, claro. No tienes ni idea. Entonces supongo que tampoco sabes nada sobre las grabaciones, las fotos ni el hecho de que Patricia y tú estaban planeando matarme para quedarse con mi dinero. Esa declaración cayó como una bomba. Javier se puso pálido y trató de recuperar la compostura, pero era evidente que estaba nervioso. Escucha, hombre, creo que estás malinterpretando las cosas. ¿Malinterpretando? Fernando lo interrumpió, alzando la voz por primera vez. Tengo pruebas, Javier. Sé exactamente lo que planeaban hacer en Ibiza. Y ahora tengo algo más, a ti aquí, en esta casa, actuando como si no fueras culpable de nada. Patricia, que hasta ese momento había estado en silencio, finalmente explotó. Ya basta, Fernando. Esto es una locura. Javier no tiene nada que ver con esto. Oh, claro que tiene que ver, gritó Fernando, girándose hacia ella. Era tu cómplice. ¿O me vas a negar también eso? En ese momento, Javier pareció darse cuenta de que no tenía salida. Cambió de táctica y empezó a hablar con un tono desafiante. Mira, Fernando, sé que esto se ve mal. Pero tú eres un hombre de negocios, ¿no? Tal vez podamos resolver esto como adultos. Fernando lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer el descaro de aquel hombre. ¿Resolver esto? ¿Quieres negociar conmigo después de haber planeado asesinarme? Su tono era peligroso, como el de un león a punto de atacar. Espera, espera. Intervino Patricia, alzando las manos. No era lo que parece, Fernando. Yo estaba confundida. Las cosas entre nosotros no iban bien, y Javier, él solo me estaba ayudando. ¿Ayudándote? Fernando soltó una carcajada amarga. ¿Así es como llamas a esto? ¡Qué descaro, Patricia! Te creí, te amé, y todo este tiempo solo eras una mentirosa manipuladora. En ese momento, algo inesperado sucedió. Uno de los guardias de seguridad privados que Fernando había contratado apareció en la puerta. Al parecer, había estado vigilando la villa desde el principio, esperando órdenes. «¿Señor Fernando?», dijo el guardia, mirando a Javier con una mirada de advertencia. Fernando asintió, señalando a Javier. «Llévatelo. Quiero que este tipo esté fuera de mi vista y que la policía lo esté esperando cuando lleguen». Javier intentó resistirse, pero los guardias eran dos y no le dieron oportunidad. Mientras lo sacaban de la casa, gritaba cosas como: «Esto no va a quedar así, Fernando. Te arrepentirás». Patricia, al ver que su amante había sido neutralizado, empezó a llorar. Pero no eran lágrimas sinceras. Sabía que había perdido. «Fernando, por favor, yo no quería que esto terminara así». Fernando la miró con una mezcla de tristeza y desprecio. «¿Así? ¿Cómo querías que terminara, Patricia? ¿Conmigo muerto? ¿Con ustedes dos gastando mi dinero?» Ella cayó de rodillas, como si estuviera dispuesta a mendigar su perdón. «No, Fernando. Yo todavía te amo. Podemos arreglar esto, te lo prometo». Pero Fernando negó con la cabeza, con una firmeza que dejaba claro que no había vuelta atrás.
No, Patricia. Lo único que me amas es mi cuenta bancaria. Pero eso también se acabó. Patricia seguía en el suelo, llorando y suplicando, pero Fernando no se dejó conmover. Durante años había sido un hombre generoso, confiado y, quizás, demasiado ingenuo. Pero esta traición había sacado a la luz un lado suyo que nadie, ni siquiera él mismo, conocía, un hombre que sabía defenderse y no toleraría más mentiras. Patricia, quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa mañana mismo. No quiero volver a verte nunca más, dijo con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Fernando, por favor. Escúchame. Todo esto fue un error. Yo estaba confundida, no sabía lo que estaba haciendo. Gritaba a ella, mientras intentaba acercarse a él. Pero Fernando dio un paso atrás, como si incluso el contacto con ella fuera repulsivo. ¿Confundida? Patricia, planeaste mi muerte. Esto no es un error ni un momento de confusión. Esto es quien eres realmente. Patricia dejó de llorar de repente. Su rostro cambió de súplica a algo más frío, casi calculador. ¿Y qué piensas hacer, Fernando? ¿Divorciarte de mí y dejarme sin nada? ¿Crees que me voy a ir tan fácilmente? Fernando la miró directamente a los ojos, y su voz fue tan firme que incluso yo sentí el peso de sus palabras. No solo voy a divorciarme de ti, Patricia. Voy a asegurarme de que no vuelvas a vivir una vida cómoda a costa de nadie. Tengo suficientes pruebas para que pases muchos años en prisión, y créeme, no dudaré en usarlas si intentas cualquier cosa contra mí. Patricia se quedó en silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Sabía que había perdido. No tenía ninguna carta que jugar. Finalmente, recogió su orgullo roto y se levantó del suelo. Sin decir una palabra más, salió del comedor y subió a su habitación, probablemente para comenzar a empacar. Después de que se fue, el silencio en la villa era abrumador. Fernando se sentó lentamente en una silla, como si todo el peso de la situación finalmente lo alcanzara. Me acerqué con cuidado desde la cocina, sin saber si debía decir algo o no. Rosa, dijo de repente, sin levantar la mirada, gracias. No sé qué habría pasado si no me hubieras contado todo. Don Fernando, hice lo que debía, respondí sinceramente. Usted no merecía lo que le estaban haciendo. Él asintió, pero no dijo nada más. Se quedó en silencio por un largo rato, mirando la copa de vino frente a él. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y cansado. Me duele, ¿sabes? Más de lo que puedo explicar. No porque me haya traicionado, sino porque nunca me di cuenta de lo que era realmente. Toda mi vida construyendo algo con una persona que nunca me quiso de verdad. No sabía qué decir, así que simplemente me quedé allí, escuchándolo. Era evidente que, aunque Fernando había tomado el control de la situación, el golpe emocional era devastador. La traición de Patricia no solo había puesto en peligro su vida, sino que también había destruido la idea de amor y confianza que él tenía. Después de un rato, Fernando se levantó y me miró con una expresión que mezclaba tristeza y gratitud. Rosa, a partir de mañana, las cosas cambiarán mucho en esta casa. Pero lo que nunca cambiará es el respeto y el agradecimiento que tengo por ti. No sabía exactamente qué significaba eso, pero algo me decía que el final de esta historia todavía tenía algo más reservado. La mañana siguiente, Patricia se fue de la villa. No hubo más lágrimas, ni súplicas. Simplemente se subió a un coche con su equipaje y desapareció. Era como si la casa hubiera respirado un alivio profundo tras su partida, pero la atmósfera seguía siendo pesada. Don Fernando, aunque firme en su decisión, parecía llevar consigo el peso de todo lo que había sucedido. Durante los días siguientes, Fernando apenas salía de su despacho. Pasaba largas horas revisando documentos, hablando por teléfono con abogados y asegurándose de que Patricia no pudiera volver a aprovecharse de él. Mientras tanto, yo hacía mi trabajo como siempre, aunque con una extraña sensación de cercanía hacia él. Ya no era solo mi jefe, era alguien que había confiado en mí de una forma que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras limpiaba la sala, Fernando salió de su despacho y me sorprendió llamándome. Rosa, ¿tienes un momento? Claro, don Fernando, respondí, dejando lo que estaba haciendo.
Por favor, deja de llamarme don Fernando. Llámame Fernando, simplemente. Después de todo lo que has hecho por mí, no quiero que sientas que hay barreras entre nosotros. Sonreí, algo nerviosa. Está bien, Fernando. ¿En qué puedo ayudarte? Se sentó en el sofá y me indicó que me sentara frente a él. Por un momento, no supe qué pensar. Su mirada era diferente, más abierta, más vulnerable. Rosa, llevo días pensando en esto, y necesito decírtelo. Si no hubieras tenido el valor de contarme lo que descubriste, no sé dónde estaría ahora. Probablemente muerto, o arruinado, o peor. Lo que hiciste no fue solo valiente, fue humano. Y eso es algo que no he tenido cerca en mucho tiempo. No sabía qué decir. Mis mejillas se pusieron rojas, y mi corazón latía como loco. Fernando, solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Él negó con la cabeza. No, Rosa. Mucha gente se habría quedado callada, por miedo o por comodidad. Tú arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, para salvarme. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Quiero compensarte, Rosa. No solo económicamente, aunque eso ya está decidido. Quiero que tengas algo que realmente marque una diferencia en tu vida. En ese momento, sacó un pequeño sobre de su bolsillo y me lo entregó. Lo abrí con manos temblorosas y vi un juego de llaves dentro. Levanté la mirada, confundida. ¿Qué es esto? Fernando sonrió por primera vez en días. Un coche. Siempre te he visto llegar a pie o tomando transporte público, incluso cuando te quedas tarde trabajando. Es un coche sencillo, pero quiero que sea tuyo. Me quedé sin palabras. Jamás en mi vida había imaginado recibir algo así. Fernando, no sé qué decir. Esto es demasiado. No es demasiado, Rosa. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que literalmente me salvó la vida. Después de eso, nuestra relación cambió. Aunque seguía siendo su ama de llaves, había una conexión más profunda entre nosotros. Fernando comenzó a confiar en mí para cosas que iban más allá de mi trabajo. Me pedía opinión sobre decisiones importantes, y pasábamos más tiempo hablando, compartiendo historias sobre nuestras vidas. Con el tiempo, esa cercanía empezó a convertirse en algo más. No fue algo inmediato ni forzado. Fue como una semilla que creció lentamente, regada por el respeto y la admiración mutua. Fernando, un hombre que había perdido toda fe en el amor, empezó a mirarme de una manera diferente, y yo, una simple ama de llaves, comencé a darme cuenta de que lo veía como algo más que mi jefe. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina en la villa cambió por completo. Sin Patricia, todo era más tranquilo, más liviano. Fernando también comenzó a transformarse. Poco a poco dejó atrás esa expresión dura y el aire melancólico que lo había rodeado tras descubrir la traición. En su lugar, vi a un hombre que empezaba a encontrar nuevamente pequeños momentos de alegría. Mientras tanto, nuestra relación seguía evolucionando. Empezamos a compartir más tiempo juntos, no solo como jefe y empleada, sino como dos personas que habían pasado por algo extraordinario. Hablábamos de todo, de su infancia, de mis sueños, de cómo ambos habíamos aprendido a superar situaciones difíciles. Una noche, mientras servía la cena, Fernando me invitó a sentarme a la mesa con él. Al principio me negué, sintiéndome incómoda con la idea, pero insistió. Rosa, ya basta de esas formalidades. Eres mucho más que una empleada para mí. Siéntate, por favor. Acepté, y esa cena se convirtió en algo especial. Charlamos durante horas, riéndonos de anécdotas, compartiendo historias, sin darnos cuenta, olvidando todo lo que habíamos vivido en esas semanas tan difíciles. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que sucedió al final de la velada. Mientras recogía los platos, Fernando me tomó suavemente de la mano. Rosa, hay algo que quiero decirte. Mi corazón empezó a latir más rápido. Su voz era seria, pero había una calidez en sus ojos que nunca había visto antes. Desde que Patricia salió de mi vida, me he dado cuenta de algo que no esperaba. Tú eres la persona que siempre debí tener cerca.
No solo porque me ayudaste cuando más lo necesitaba, sino porque eres auténtica, generosa, valiente, cosas que creí que no existían en alguien. Me quedé congelada, sin saber cómo responder. No podía creer lo que estaba escuchando. Fernando, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, dijo, sonriendo suavemente. Solo quiero que sepas lo que siento. No quiero presionarte, ni que esto cambie nada entre nosotros si tú no lo deseas. Pero tenía que decírtelo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Fernando daban vueltas en mi cabeza. Nunca había pensado en la posibilidad de algo así. Para él, yo era una simple ama de llaves, alguien que no pertenecía a su mundo. Pero ahora me estaba dando cuenta de que, tal vez, las barreras que creía que nos separaban no eran tan reales como pensaba. En los días siguientes, las cosas siguieron siendo naturales entre nosotros. Fernando no forzó nada, pero su mirada hacia mí era distinta, más cercana, más cálida. Yo, por mi parte, comencé a notar cosas que antes había pasado por alto, su generosidad, su sentido del humor, su forma de tratarme con un respeto que nunca había sentido con nadie. Finalmente, un día, mientras estábamos en el jardín, regando las plantas juntos, no pude evitarlo más. Me giré hacia él y le dije: Fernando, he estado pensando mucho en lo que me dijiste aquella noche. Él dejó la regadera y me miró, expectante. ¿Y? Respiré profundamente antes de responder. Creo que yo también siento lo mismo. Por primera vez, vi a Fernando completamente vulnerable. Su rostro se iluminó con una sonrisa que no había visto en él desde que todo esto comenzó. No dijo nada más. Simplemente tomó mi mano, y en ese gesto sentí una conexión que nunca había experimentado antes. Desde aquel día en el jardín, todo cambió para nosotros. Lo que comenzó como una relación de respeto y confianza había florecido en algo que ninguno de los dos esperaba. Fernando y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, no como jefe y empleada, sino como dos personas que se entendían profundamente y que habían compartido una experiencia que los había unido para siempre. Unas semanas después de nuestra conversación en el jardín, Fernando me sorprendió con algo que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras terminaba de organizar la sala, me llamó al despacho. Cuando llegué, lo vi de pie junto a una caja envuelta en un elegante papel plateado. Rosa, esto es para ti, dijo, sonriendo con una calidez que hacía que mi corazón se acelerara. ¿Otra sorpresa? Fernando, ya has hecho demasiado por mí. Esto es diferente. Ábrelo, por favor. Con manos temblorosas, abrí la caja y encontré dentro un vestido precioso, de un azul profundo que parecía hecho a medida para mí. Pero no era solo el vestido, también había un pequeño sobre. Cuando lo abrí, encontré 2 boletos de avión para un viaje a Florencia. Fernando, ¿qué es esto? Pregunté, sorprendida. Es un viaje, respondió, con una sonrisa tímida. Quiero que vengas conmigo. No por trabajo, no como mi ama de llaves. Quiero que vengas como mi pareja. Las lágrimas llenaron mis ojos antes de que pudiera controlarme. Jamás en mi vida alguien había hecho algo tan especial por mí. ¿Estás seguro de esto? Pregunté, todavía incrédula. Él tomó mis manos y me miró con una sinceridad que me desarmó. Rosa, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Acepté, y ese viaje marcó un nuevo comienzo para ambos. En Florencia, mientras caminábamos por las calles empedradas, entre la música de los artistas callejeros y los aromas de la comida italiana, Fernando me pidió algo que nunca imaginé. Rosa, sé que esto es rápido, pero no quiero perder más tiempo. He pasado demasiados años de mi vida con la persona equivocada, y ahora sé que tú eres quien quiero a mi lado. ¿Te casarías conmigo? Mi corazón se detuvo por un momento. Todo lo que había pasado entre nosotros, todo lo que habíamos vivido, me llevó a esta pregunta. Y aunque nunca pensé que algo así podría sucederme, supe que mi respuesta era clara. Sí, Fernando. Sí, quiero. Volvimos a España como una pareja comprometida. Fernando, con su confianza renovada y una nueva perspectiva de la vida, decidió vender la villa en Marbella y comenzar de nuevo en un lugar más sencillo.
Yo dejé de ser su ama de llaves para convertirme en su compañera de vida. Nuestra boda fue pequeña y discreta, solo con las personas más cercanas. Pero lo que importaba no era la ceremonia, sino el amor que compartíamos. A pesar de nuestras diferencias, encontramos en el otro lo que nos faltaba: honestidad, lealtad y un verdadero compañerismo. Fernando, al mirar atrás, siempre dice que la experiencia con Patricia, aunque dolorosa, le enseñó una valiosa lección. El amor verdadero no se trata de lujo ni de apariencias. Se trata de encontrar a alguien que te valore por quien realmente eres. Rosa me salvó la vida en más de un sentido. Y yo, por mi parte, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Pasé de ser una ama de llaves en una casa llena de mentiras a construir un hogar lleno de amor y confianza. Ahora sé que, a veces, los momentos más oscuros pueden llevarnos a las oportunidades más hermosas. Si algo aprendimos ambos de esta historia, es que nunca debemos ignorar las señales ni subestimar el valor de las personas que realmente nos apoyan. Y si alguna vez te sientes atrapado en una situación llena de mentiras, recuerda, siempre hay una salida, y a veces, la vida te sorprende de las formas más inesperadas. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.